Existe un silencio profundo que habita en las ruinas del tiempo. Un vacío que nos susurra desde las piedras milenarias, desde los desiertos infinitos, desde las profundidades del océano. Es el eco de civilizaciones enteras que florecieron, brillaron como estrellas en la oscuridad de la prehistoria, y luego desaparecieron dejando apenas un rastro de su existencia. ¿Quiénes fueron realmente nuestros ancestros? ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado? En este viaje extraordinario, descubriremos que la historia oficial de la humanidad tal vez solo cuenta una pequeña fracción de nuestra verdadera herencia. Cuando pensamos en los albores de la civilización humana, la mayoría imaginamos a Mesopotamia hace 5000 años, o al antiguo Egipto con sus imponentes pirámides. Pero, ¿y si te dijera que existe un lugar que desafía completamente esta narrativa? Un santuario construido hace más de 11.500 años, cuando se suponía que nuestros antepasados eran simples cazadores y recolectores sin capacidad para crear monumentos complejos. Este lugar existe, y se llama Göbekli Tepe. En las colinas del sureste de Turquía, a pocos kilómetros de la antigua ciudad de Urfa, se alza uno de los descubrimientos arqueológicos más revolucionarios de nuestra era. Göbekli Tepe, cuyo nombre significa colina panzuda en turco, permaneció oculto durante milenios bajo una colina artificial que los lugareños consideraban sagrada sin saber exactamente por qué. Fue en 1994 cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt reconoció lo que realmente yacía bajo esa tierra. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión del amanecer de la civilización humana. Imagina estructuras circulares monumentales, construidas con pilares de piedra caliza en forma de T que pesan hasta 20 toneladas cada uno. Estos pilares no son simples piedras. Están tallados con una precisión asombrosa, decorados con bajorrelieves de animales salvajes que habitaban la región hace más de 10.000 años. Zorros, jabalíes, serpientes, escorpiones, aves rapaces, gacelas y felinos emergen de la piedra con un realismo sobrecogedor. Algunos pilares incluso muestran figuras antropomórficas con brazos, manos y lo que parecen ser cinturones, como si fueran guardianes eternos de un conocimiento ancestral. Pero lo verdaderamente perturbador de Göbekli Tepe no son solo sus monumentales estructuras. Es lo que representan. Este complejo fue construido alrededor del año 9600 a.C., casi 6000 años antes de Stonehenge, 4000 años antes de las pirámides de Egipto. En un momento de la historia humana en el que se suponía que apenas habíamos comenzado a abandonar las cuevas. La pregunta que resuena con fuerza es inevitable. ¿Cómo fue posible que sociedades de cazadores y recolectores, sin escritura, sin rueda, sin herramientas de metal, pudieran organizar la fuerza laboral necesaria para extraer, transportar, tallar y erigir estas monumentales piedras? Los descubrimientos más recientes en Göbekli Tepe continúan asombrándonos. En el año 2023, los arqueólogos desenterraron una estatua de jabalí pintada con pigmentos rojos, blancos y negros, encontrada en el recinto de esta escultura, de aproximadamente 1,35 m de ancho y 70 centímetros de alto, muestra colmillos, lengua y lo que parecen ser cabezas humanas talladas en ella, sugiriendo prácticas ceremoniales relacionadas con el paso del espíritu al más allá. Los investigadores estiman que fue creada alrededor del año 8700 a.C. Pero aún hay más. En enero de 2025, se anunció el hallazgo de una estatua humana de 2,30 m de altura en Karahan Tepe, un sitio hermano de Göbekli Tepe. Esta figura presenta rasgos faciales realistas, con contornos afilados, cuencas oculares profundas y una nariz prominente. Es la primera representación humana completa encontrada en estos sitios ancestrales, y marca una evolución en la expresión artística prehistórica, pasando del simbolismo abstracto a la representación directa del ser humano. Y luego está el descubrimiento que podría reescribir nuestra comprensión de la astronomía antigua. El Dr. Martin Sweatman, un ingeniero de la Universidad de Edimburgo, publicó en 2024 un estudio revelador. Según su investigación, las marcas en forma de V talladas en el pilar 43 de Göbekli Tepe no son decoraciones aleatorias. Representan días en un calendario solar lunisolar, uno de los más antiguos conocidos por la humanidad. Este calendario constaba de 12 meses lunares más 11 días adicionales, rastreando con precisión las fases del Sol, la Luna y las constelaciones. ¿Para qué necesitaban nuestros ancestros un calendario tan sofisticado hace 11.000 años? La respuesta podría estar grabada en la misma piedra. Los investigadores creen que este calendario fue tallado para conmemorar un evento catastrófico. Un impacto de cometa ocurrido alrededor del año 10.850 a.C. que desencadenó una mini era de hielo que duró más de 1.200 años. Este impacto habría extinguido muchas especies de animales grandes y provocado cambios ambientales significativos que,
paradójicamente, podrían haber impulsado la transición de un estilo de vida de cazadores y recolectores hacia la agricultura en la media luna fértil del Medio Oriente. Las evidencias de este impacto cometario se han encontrado en sedimentos del suelo de América del Norte y Groenlandia, donde se detectaron altos niveles de platino, nanodiamantes y materiales alterados por temperaturas extremas. Todo apunta a que este evento tuvo un impacto global, alterando el clima del planeta y posiblemente acelerando el nacimiento de la civilización tal como la conocemos. Es posible que nuestros ancestros no solo hayan sido testigos de esta catástrofe, sino que hayan tenido la sabiduría de registrarla para las generaciones futuras. ¿Qué otros secretos permanecen enterrados en estos templos de piedra que aún no hemos descifrado? Göbekli Tepe nos obliga a reconsider to do. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que la agricultura llevó a las sociedades humanas a establecerse, y que el sedentarismo eventualmente condujo a la construcción de templos y monumentos. Pero Göbekli Tepe invierte esta secuencia. Aquí tenemos un complejo monumental construido por personas que, aparentemente, aún eran nómadas. Los hallazgos recientes sugieren que había estructuras domésticas, procesamiento extensivo de cereales, suministro de agua y herramientas asociadas con la vida cotidiana. Esto contrasta con la interpretación previa del sitio como un santuario utilizado solo por peregrinos sin habitantes permanentes. La pregunta entonces se vuelve aún más profunda. ¿Fue la necesidad de reunirse para ceremonias religiosas lo que llevó a estos grupos humanos a organizarse, a crear comunidades permanentes y eventualmente a desarrollar la agricultura para alimentar a quienes construían estos templos? Si es así, entonces la religión, el ritual y la búsqueda de lo trascendente no fueron subproductos de la civilización. Fueron su motor. Y eso cambia fundamentalmente nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Ahora viajemos a otro extremo del mundo. A un desierto árido en el sur de Perú donde, hace más de 2000 años, una civilización misteriosa dejó un mensaje que solo puede verse completamente desde el cielo. Las líneas de Nazca, un conjunto de geoglifos masivos tallados en el suelo del desierto, han fascinado y desconcertado a científicos y visitantes desde su descubrimiento en 1927. Y en 2024, la tecnología moderna acaba de revelar 303 nuevos geoglifos que habían permanecido ocultos durante siglos. Imagine a sobrevolar el desierto de Nazca. Debajo de ti se extiende una pampa árida de color rojizo, aparentemente vacía y silenciosa. Pero entonces, gradualmente, comienzas a distinguir líneas. Líneas perfectamente rectas que se extienden por kilómetros. Trapezoid gigantescos. Y luego, figuras. Un colibrí con las alas extendidas. Una araña. Un mono. Un cóndor. Cada uno de estos dibujos mide cientos de metros de longitud, creados con tal precisión que solo pueden ser apreciados en su totalidad desde una gran altura. ¿Cómo los crearon los Nazca? Y más importante aún, ¿para quién? La cultura Nazca floreció en esta región entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo. Eran maestros ceramistas, tejedores excepcionales y arquitectos ingeniosos que construyeron sistemas de acueductos subterráneos que todavía funcionan hoy. Pero su legado más impresionante son, sin duda, estos geoglifos. Los crearon removiendo las piedras rojizas de la superficie del desierto para revelar el suelo más claro debajo, una técnica simple en teoría pero que requería una planificación extraordinaria y una visión espacial asombrosa. Durante casi un siglo, los arqueólogos identificaron aproximadamente 430 geoglifos figurativos en la zona. Pero en septiembre de 2024, un equipo liderado por el arqueólogo japonés Masato Sakai de la Universidad de Yamagata, en colaboración con IBM, publicó un estudio revolucionario en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Utilizando inteligencia artificial entrenada para identificar líneas tenues en imágenes satelitales y fotografías aéreas, el equipo descubrió 303 geoglifos adicionales en solo 6 meses. Un logro que con métodos tradicionales habría tomado décadas. ¿Y qué revelan estas nuevas figuras? Entre ellas se encuentran representaciones de llamas, aves, felinos, serpientes, peces, seres humanoides y escenas inquietantes como cabezas decapitadas y una orca de 22 metros de largo sosteniendo lo que parece ser un cuchillo. Este último hallazgo es particularmente significativo porque en la cerámica del período Nazca se han encontrado escenas que representan orcas con cuchillos cortando cabezas humanas. Esto sugiere que las orcas eran consideradas seres que llevaban a cabo sacrificios humanos, posiblemente actuando como intermediarias entre el mundo terrenal y el espiritual. Los investigadores han identificado dos tipos principales de geoglifos. Los de tipo línea, generalmente más grandes y visibles desde el aire, que representan principalmente animales salvajes y figuras geométricas.
Estos se encuentran ubicados cerca de rutas de peregrinación y probablemente tenían un propósito ceremonial comunitario, posiblemente utilizados en rituales durante viajes sagrados hacia el templo de Cahuachi, un importante centro ceremonial de los Nazca. Luego están los geoglifos de tipo relieve, más pequeños y complejos, que representan humanos, animales domésticos o escenas de actividad humana. Estos se encontraban típicamente cerca de senderos informales, lo que sugiere que podían haber servido para compartir información sobre actividades humanas con pequeños grupos de viajeros. Esta diferenciación es crucial para entender el propósito de las líneas de Nazca. No eran simplemente arte por arte. Eran comunicación. Los geoglifos más grandes, visibles solo desde gran altura, estaban diseñados para ser vistos por los dioses. Eran ofrendas monumentales, declaraciones de fe talladas en la tierra misma. Los más pequeños, en cambio, estaban hechos por humanos para humanos, marcando territorios, rutas o eventos significativos de la vida cotidiana. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué crear imágenes que solo pueden ser apreciadas completamente desde el cielo? Los Nazca no tenían aviones ni globos aerostáticos. Algunas teorías sugieren que las líneas tenían significado astronómico, alineándose con constelaciones o eventos celestes. Otras proponen que estaban relacionadas con rituales de agua y fertilidad en un entorno desértico donde la lluvia era escasa y preciosa. La UNESCO, que declaró las líneas de Nazca Patrimonio de la Humanidad en 1994, describe los geoglifos como una notable manifestación de una religión común y homogeneidad social dentro de la cultura Nazca. Lo que la inteligencia artificial nos ha permitido descubrir es que aún quedan muchos secretos por revelar. El modelo de IA ha identificado aproximadamente 250 geoglifos adicionales candidatos que aún no han sido examinados personalmente por los investigadores. En los próximos años, es probable que el número total de geoglifos conocidos se duplique o incluso triplique. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la cosmovisión de esta cultura extraordinaria que desapareció hace más de 1300 años, dejando tras de sí estas enigmáticas marcas en el desierto. Ahora debemos hablar de algo que ha capturado la imaginación humana durante milenios. Una isla legendaria, una civilización avanzada, una catástrofe apocalíptica. Atlantis. ¿Mito o memoria distorsionada de una verdad histórica? Durante siglos se ha buscado sin éxito esta isla perdida descrita por el filósofo griego Platón alrededor del año 360 a.C. en sus diálogos Taimeo y Critias. Según Platón, Atlantis era una potencia naval ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Era una isla más grande que Libia y Asia combinadas, habitada por una civilización tecnológicamente avanzada que dominaba el comercio, la arquitectura y las artes. Pero los atlantes se volvieron arrogantes y ambiciosos, buscando conquistar el mundo conocido. Como castigo divino, la isla fue tragada por el mar en un solo día y una noche de desgracia. La mayoría de los académicos considera que Atlantis fue una invención literaria de Platón, una alegoría sobre los peligros del imperialismo agresivo y la decadencia moral. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes en diversas partes del mundo han reavivado el debate. En 2024, un equipo de investigadores independientes liderados por Michael Donnellan afirmó haber encontrado posibles evidencias de Atlantis frente a la costa española, en la isla de Salmedina cerca de Cádiz. Utilizando escaneos del fondo oceánico, Donnellan presentó estructuras circulares sumergidas que, según él, se alinean con las descripciones de Platón. Estas ruinas se extienden aproximadamente 18 kilómetros cuadrados del lecho marino y la costa adyacente, con algunas paredes que miden 7 metros de altura y 2 metros de grosor. Donnellan estima que podrían tener más de 11.000 años de antigüedad. ¿La clave de su teoría? La profundidad. Los geólogos creen que en esta área, cualquier cosa enterrada a unos 3 metros de profundidad tiene aproximadamente 3.000 años. Pero lo que Donnellan y su equipo están encontrando está a más de 20 metros de profundidad. A esa profundidad, los estratos geológicos corresponden a un periodo mucho más antiguo, potencialmente coincidiendo con el final de la última era glacial cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. Sin embargo, es importante ser cautelosos. Juan Antonio Morales, profesor de estratigrafía de la Universidad de Huelva en el sur de España, ha declarado que no hay evidencia de acción humana en esta área, atribuyendo las formaciones a procesos geológicos naturales. Sus comentarios fueron sobre la región en general, no específicamente sobre el sitio de Donnellan. Aún no existe consenso académico sobre estos hallazgos, y se necesita mucha más investigación para verificar o refutar estas afirmaciones. Pero Atlantis no es el único caso de civilizaciones que podrían haber sido tragadas por las aguas. En aguas de Australia, los científicos han descubierto evidencias de Saul, una enorme masa de tierra que una vez conectaba Australia con Nueva Guinea y Tasmania.
Durante la última era glacial, cuando el nivel del mar era hasta 120 metros más bajo que hoy, Saul era un continente habitado por pueblos aborígenes que desarrollaron sociedades complejas. Al final de la era glacial, hace aproximadamente 18.000 años, el deshielo de los glaciares liberó cantidades masivas de agua hacia los océanos, causando un aumento del nivel del mar sin precedentes en la historia humana. Durante un periodo de aproximadamente 10.000 años, más de 2 millones de kilómetros cuadrados de Australia fueron inundados. Las costas retrocedieron más de 100 kilómetros en muchos lugares. Las historias indígenas de toda la costa de Australia hablan del ahogamiento de vastos paisajes costeros, y los investigadores creen que son registros orales de estos eventos. El equipo del arqueólogo Jonathan Benjamin y el profesor asociado Michael O'Leary, de la Universidad Flinders y la Universidad de Australia Occidental respectivamente, ha estado explorando sitios arqueológicos sumergidos frente a la costa de la región de Pilbara en Australia Occidental. Han encontrado evidencias de asentamientos, herramientas de piedra y artefactos que demuestran que estas áreas costeras ahora sumergidas estuvieron densamente pobladas. Lugares similares existen alrededor del mundo. Doggerland, una extensa masa de tierra que una vez conectaba Gran Bretaña con Europa continental en el Mar del Norte, fue progresivamente inundada hace aproximadamente 8.000 años. Los arqueólogos han dragado herramientas prehistóricas, restos de mamuts y leones del fondo marino, evidencia tangible de que civilizaciones enteras vivieron y prosperaron en territorios que ahora yacen bajo decenas de metros de agua. La ciudad egipcia de Tonis Herakleion, un importante puerto comercial en el Mediterráneo, colapsó en el siglo II a.C. debido a la licuefacción del suelo, posiblemente provocada por terremotos, tsunamis o inundaciones, y finalmente se hundió completamente bajo el agua. Fue redescubierta a principios de los años 2000 por arqueólogos marinos, y desde entonces se han recuperado grandes estatuas, sarcófagos de animales, ruinas de templos, fragmentos de cerámica, joyas, monedas e incluso cestas de frutas de 2400 años de antigüedad. Estos descubrimientos nos recuerdan que la historia humana está incompleta. Las civilizaciones no solo desaparecen por guerras o colapsos internos. A veces, las fuerzas de la naturaleza, implacables y devastadoras, borran del mapa culturas enteras en cuestión de años o décadas. Y en el proceso, se pierden conocimientos, tecnologías, arte, filosofías y formas de vida que tal vez nunca recuperemos. Hablemos ahora de otras civilizaciones que se desvanecieron misteriosamente. La civilización maya, una de las más avanzadas de las Américas precolombinas, alcanzó su apogeo entre los años 250 y 900 después de Cristo. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura completo, crearon calendarios astronómicos asombrosamente precisos, construyeron ciudades monumentales con pirámides, palacios y complejos sistemas de riego. Su conocimiento matemático incluía el concepto del cero, un logro intelectual que muchas otras civilizaciones tardaron siglos en alcanzar. Y sin embargo, alrededor del año 900 después de Cristo, en el transcurso de apenas unas pocas décadas, la civilización maya experimentó un colapso catastrófico. Las grandes ciudades fueron abandonadas. La población disminuyó drásticamente. ¿Qué causó esta desaparición? Los historiadores sugieren una combinación de factores. Cambios climáticos severos, incluyendo sequías prolongadas que habrían devastado la agricultura. Guerras constantes entre las ciudades-estado mayas que agotaron los recursos. Degradación ambiental debido a la deforestación y la erosión del suelo. Hambrunas generalizadas. Pero la verdad es que aún no sabemos con certeza qué desencadenó el colapso final. Lo que sí sabemos es que los descendientes de los mayas continúan viviendo en México, Guatemala, Belice y Honduras, preservando aspectos de su cultura ancestral, aunque el esplendor de sus ciudades antiguas permanece en ruinas, devoradas por la selva tropical. Otro caso igualmente misterioso es el del Imperio Khmer en el sudeste asiático. Entre los años 1000 y 1200 después de Cristo, el Imperio Khmer dominaba gran parte de lo que hoy es Camboya, Tailandia, Laos y Vietnam. Su capital, Angkor, era una de las ciudades más grandes del mundo preindustrial, con una población estimada de hasta 1 millón de personas. El complejo de templos de Angkor Wat, construido en el siglo XII, sigue siendo hoy una de las estructuras religiosas más impresionantes jamás creadas por la humanidad. Pero alrededor del siglo XV, el Imperio Khmer entró en declive. La capital fue abandonada, y la selva reclamó lentamente las ciudades. Las teorías sobre su caída incluyen invasiones extranjeras, particularmente del reino de Ayutthaya al oeste. Cambio climático, con monzones irregulares que habrían afectado la agricultura y el complejo sistema de riego de Angkor. Cambios en las rutas comerciales marítimas que redujeron la importancia económica de la región. Pero al igual que con los mayas, no existe una sola respuesta definitiva. Y luego está la civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappa,
que floreció en lo que hoy es Pakistán, India y Afganistán entre los años 3300 y 1300 a.C. En su apogeo, esta civilización albergaba aproximadamente 5 millones de personas y contaba con algunas de las arquitecturas urbanas más avanzadas de su época. Las ciudades Harappa estaban planificadas con precisión geométrica, con calles dispuestas en cuadrículas perfectas, sistemas de alcantarillado sofisticados, edificios de varios pisos y graneros comunales. Tenían un sistema de escritura aún no descifrado y un comercio extenso con Mesopotamia. Y entonces, alrededor del año 1900 a.C., esta civilización simplemente desapareció. Las ciudades fueron abandonadas. No hay evidencia de invasiones violentas ni de destrucción masiva. Las teorías más aceptadas sugieren cambios en el curso de los ríos, particularmente el secado del río Sarasvati, que habría sido devastador para una civilización que dependía de la agricultura de riego. Otros apuntan a cambios climáticos que condujeron a sequías prolongadas. Pero nuevamente, la falta de registros escritos comprensibles hace que la verdad completa permanezca envuelta en misterio. ¿Qué nos enseñan estas civilizaciones perdidas? Nos recuerdan que ninguna sociedad, por avanzada o poderosa que sea, es inmune al colapso. Nos muestran que la fragilidad de la civilización humana es real y constante. Factores ambientales, climáticos, sociales y económicos pueden converger en una tormenta perfecta que desmantela en décadas lo que tomó siglos construir. Y nos advierten que olvidar el pasado es condenarnos a repetir sus errores. Pero también nos inspiran. Porque cada uno de estos pueblos antiguos, enfrentando limitaciones tecnológicas que hoy nos parecerían insuperables, logró crear obras de arte, arquitectura, ciencia y filosofía que aún nos maravillan. Sin computadoras, sin maquinaria moderna, sin el conocimiento acumulado de siglos de ciencia, construyeron templos que desafían la gravedad, calendarios que rivalizan en precisión con los nuestros, sistemas de escritura complejos y cosmologías profundas que intentaban explicar el universo y el lugar del ser humano en él. En Rapa Nui, conocida popularmente como Isla de Pascua, los polinesios que llegaron a esta remota isla en el Pacífico Sur alrededor del año 1200 después de Cristo tallaron y erigieron casi 900 estatuas monumentales llamadas moai. Algunas de estas estatuas pesan hasta 86 toneladas y miden más de 10 metros de altura. Durante siglos, el misterio de cómo fueron transportadas estas estatuas desde las canteras hasta sus ubicaciones finales desconcertó a los investigadores. Algunas teorías propusieron el uso de rodillos de madera o trineos. Pero investigaciones recientes han demostrado que los habitantes de Rapa Nui podrían haber caminado las estatuas verticalmente, balanceándolas de lado a lado con cuerdas, tal como sus tradiciones orales siempre afirmaron. Los moai caminaron. Pero la civilización Rapa Nui también nos ofrece una lección sombría. Para el siglo XVIII, cuando los exploradores europeos llegaron a la isla, encontraron una población drásticamente reducida y muchas de las estatuas moai derribadas. La teoría más aceptada sugiere que la sobreexplotación de los recursos naturales, particularmente la deforestación masiva de las palmeras nativas para transportar y erigir las estatuas, llevó a un colapso ecológico. Sin árboles, la población no podía construir canoas para pescar, el suelo se erosionó, la agricultura se volvió difícil y la sociedad entró en conflicto y declive. Es un recordatorio escalofriante de que incluso las sociedades insulares aisladas no pueden ignorar los límites ecológicos de su entorno. Y finalmente, reflexionemos sobre Cahokia, una civilización que floreció en el corazón de lo que hoy es Estados Unidos. Entre los años 700 y 1400 después de Cristo, mucho antes de que los colonizadores europeos llegaran al continente, una cultura agrícola conocida como los Mississippians construyó una de las ciudades más grandes de América del Norte. Cahokia, ubicada cerca de la actual Collinsville, Illinois, tenía una población estimada de 40.000 personas en su apogeo. La ciudad presentaba una plaza central masiva, pirámides de tierra monumentales y estructuras de madera similares en forma a Stonehenge que se utilizaban para rastrear las estrellas. Pero alrededor del siglo XIV, Cahokia fue abandonada. Las teorías sugieren degradación ambiental, hambruna debido a la mala gestión agrícola, enfermedades resultantes de la mala higiene en una ciudad densamente poblada, o conflictos internos. Lo que queda es un complejo de montículos de tierra que, hasta hace pocas décadas, muchos estadounidenses ni siquiera sabían que existía. Es un testimonio de cuánto hemos olvidado sobre las civilizaciones que nos precedieron. Cada uno de estos ejemplos nos confronta con preguntas inquietantes. ¿Cuántas civilizaciones más han existido de las que no sabemos nada? ¿Cuántos logros humanos, cuántas obras maestras del arte y la arquitectura, cuántos textos filosóficos y científicos se han perdido para siempre, tragados por el tiempo, el océano o la selva? Y quizás más importante aún,
¿Qué estamos en riesgo de perder nosotros mismos si no aprendemos las lecciones que estas civilizaciones antiguas nos dejaron? En nuestra era de tecnología digital, a menudo asumimos que nuestro conocimiento está preservado de forma segura. Pero, ¿lo está realmente? Los discos duros fallan, los formatos digitales se vuelven obsoletos, las plataformas en línea cierran. Las civilizaciones antiguas tallaban su conocimiento en piedra, y por eso algunos de sus mensajes nos han llegado a través de milenios. Nosotros almacenamos el nuestro en nubes digitales que podrían evaporarse en una generación. Los misterios de las civilizaciones perdidas nos recuerdan que somos parte de una cadena ininterrumpida de seres humanos que han luchado, soñado, creado y buscado significado durante decenas de miles de años. No somos los primeros en construir monumentos que toquen el cielo. No somos los primeros en mapear las estrellas. No somos los primeros en buscar respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Y probablemente no seremos los últimos. Lo que estos pueblos antiguos nos legaron no son solo ruinas de piedra o líneas en el desierto. Nos legaron preguntas. Nos desafiaron a mirar más allá de lo que creemos saber, a cuestionar las narrativas establecidas, a reconocer que la historia humana es mucho más rica, compleja y misteriosa de lo que los libros de texto tradicionales nos han enseñado. Cuando contemplamos los pilares de Göbekli Tepe, cuando sobrevolamos las líneas de Nazca, cuando imaginamos las aguas tragándose a Atlantis o Doggerland, cuando caminamos entre las ruinas de Angkor Wat o Cahokia, estamos tocando algo profundamente humano. Estamos conectándonos con ancestros que, a pesar de vivir en mundos radicalmente diferentes al nuestro, compartían nuestras mismas aspiraciones fundamentales. Buscaban comprender el cosmos. Querían dejar algo que perdurara más allá de sus vidas. Anhelaban significado, belleza, trascendencia. Las civilizaciones perdidas no están realmente perdidas. Viven en las piedras que dejaron atrás, en las historias que se transmiten de generación en generación, en los descubrimientos que la ciencia moderna continúa revelando. Y viven en nosotros, en nuestra curiosidad insaciable, en nuestra necesidad de saber quiénes fuimos para entender quiénes somos. Quizás el verdadero misterio no es cómo estas civilizaciones desaparecieron, sino por qué nosotros, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología, seguimos repitiendo los mismos patrones. Seguimos agotando nuestros recursos naturales. Seguimos construyendo imperios que eventualmente caen. Seguimos buscando poder y conquista en lugar de sostenibilidad y armonía. Seguimos olvidando que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Pero también hay esperanza. Porque a diferencia de nuestros ancestros, nosotros tenemos la ventaja de poder estudiar su historia. Podemos aprender de sus errores. Podemos ver los patrones que conducen al colapso civilizatorio y trabajar activamente para evitarlos. Podemos elegir un camino diferente. Las ruinas de Göbekli Tepe nos enseñan que la espiritualidad y la comunidad pueden ser fuerzas motivadoras tan poderosas como la economía o la guerra. Las líneas de Nazca nos muestran que el arte y el ritual tienen un valor intrínseco que trasciende la utilidad práctica. Las ciudades sumergidas nos recuerdan que el cambio climático no es un fenómeno nuevo, pero que sus consecuencias pueden ser devastadoras. Las civilizaciones caídas de los mayas, los khmers, los harappans nos advierten que ningún sistema es permanente y que la adaptabilidad es fundamental para la supervivencia. Y todas ellas, sin excepción, nos gritan desde el pasado un mensaje claro. Somos temporales. Nuestras ciudades, nuestras tecnologías, nuestros logros, por impresionantes que sean, son efímeros en la escala del tiempo geológico. Pero eso no los hace menos valiosos. De hecho, su temporalidad es lo que los hace preciosos. Cada momento que vivimos, cada obra que creamos, cada idea que compartimos, es un desafío a la entropía, un acto de rebelión contra el olvido. En este instante, mientras escuchas estas palabras, estás conectado con una cadena de seres humanos que se extiende ininterrumpidamente hacia el pasado. Los constructores de Göbekli Tepe, los artistas de Nazca, los ingenieros de Angkor, los escultores de Rapa Nui, todos ellos vivieron, amaron, crearon y soñaron. Y aunque sus civilizaciones hayan caído, aunque sus nombres se hayan olvidado, su esencia permanece. Porque somos sus herederos. Su sangre corre por nuestras venas. Sus genes conforman nuestro ADN. Sus sueños resuenan en nuestros corazones. Las civilizaciones perdidas no son solo reliquias del pasado. Son espejos del presente y ventanas al futuro. Nos muestran lo mejor y lo peor de la condición humana. Nuestra capacidad para crear maravillas y nuestra tendencia a autodestruirnos. Nuestra búsqueda de lo divino y nuestra atadura a lo terrenal. Nuestra aspiración a la eternidad y nuestra confrontación inevitable con la mortalidad. Entonces, ¿qué haremos con esta herencia? ¿Seguiremos los pasos de aquellos que agotaron sus recursos y colapsaron? ¿O aprenderemos, adaptaremos y construiremos algo que pueda resistir la prueba del tiempo?
¿Dejaremos tras nosotros solo ruinas misteriosas para que futuras generaciones las descifren? ¿O crearemos un legado de sabiduría, sostenibilidad y belleza que inspire a la humanidad durante milenios por venir? Las respuestas a estas preguntas no están escritas en piedra antigua. Están siendo escritas ahora, por cada uno de nosotros, con cada decisión que tomamos, con cada acción que emprendemos. Somos los constructores de los templos del mañana. Somos los artistas que tallan las líneas que futuras generaciones intentarán comprender. Somos los herederos de 10.000 años de civilización humana. Y somos los ancestros de todos los que vendrán después de nosotros. Las civilizaciones perdidas nos enseñan que nada es permanente, pero también nos enseñan que nada se pierde realmente. Porque mientras haya alguien que recuerde, mientras haya alguien que busque, mientras haya alguien que se maraville ante los misterios del pasado, estas civilizaciones continúan viviendo. No en sus templos de piedra ni en sus ciudades abandonadas, sino en nuestra imaginación, en nuestra curiosidad, en nuestra determinación de desentrañar los secretos que el tiempo intentó ocultar. Y tal vez ese sea el mayor legado de todas las civilizaciones perdidas. No sus monumentos ni sus artefactos, sino la pregunta que nos obligan a confrontar cada vez que los descubrimos. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa construir algo que trascienda nuestra breve existencia? ¿Qué significa dejar una marca en el universo que declare, con orgullo y humildad, que estuvimos aquí, que importamos, que creamos, que soñamos? Las piedras de Göbekli Tepe todavía susurran sus secretos a quienes se acercan con reverencia. Las líneas de Nazca todavía trazan mensajes hacia el cielo para dioses que tal vez nunca respondan. Las ciudades sumergidas todavía guardan tesoros bajo las olas. Y nosotros, los herederos de todas estas maravillas perdidas y encontradas, todavía buscamos. Todavía nos maravillamos. Todavía soñamos. Porque al final, no somos tan diferentes de aquellos que vinieron antes. Somos buscadores. Somos constructors. Somos soñadores. Y mientras exista aunque sea uno de nosotros que mire hacia las estrellas y se pregunte qué secretos guardan, mientras exista aunque sea uno de nosotros que excave en la tierra buscando los ecos del pasado, mientras exista aunque sea uno de nosotros que se niegue a aceptar que todo lo que somos se desvanecerá sin dejar rastro, las civilizaciones perdidas nunca estarán realmente perdidas. Vivirán. En cada descubrimiento. En cada pregunta sin respuesta. En cada misterio que nos desafía a ser más curiosos, más sabios, más humildes ante la vastedad del tiempo y el espacio. Y quizás, solo quizás, cuando llegue nuestro turno de convertirnos en ruinas para que futuras generaciones las exploren, ellos mirarán lo que dejamos atrás y dirán lo mismo que nosotros decimos ahora sobre aquellos que nos precedieron. Fueron extraordinarios. Fueron visionarios. Fueron humanos. Y nunca serán olvidados.